Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Muy buenos días, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en este día de estar nuevamente dispuestos a estudiar su bendita palabra. Por tal razón, le ruego el favor de inclinar su rostro y orar a nuestro Padre Celestial para que Él guíe el estudio de su bendita palabra en esta mañana y sea de gran provecho a todos nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, yo te ruego en esta hora de la mañana que dispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir el mensaje de tu inerrante y santa palabra. Te suplico, Padre, que nos des una mente receptiva y un corazón abierto para entender el mensaje de tu palabra y poderlo atesorar en nosotros y ponerlo en práctica. Te suplico, Padre, que si en esta mañana alguien escucha este mensaje por primera vez y no conoce a tu Hijo Jesucristo, que hoy lo conozca. Y si está escuchando ya el mensaje por largo tiempo, te ruego, Padre, que le sigas alimentando y fortaleciendo en la fe, y que le permitas cada día edificarse y conocer más de tu santo y precioso propósito de la salvación que nos ha sido otorgada en tu Hijo Jesucristo. Y a mí guíame y dame tus palabras para que yo enseñe recta y justamente lo que tú quieres transmitir en esta mañana a todos los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te pido estas cosas. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 3. En el estudio pasado comenzamos a estudiar el versículo 1 que dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. De este versículo yo les dije que podíamos ver tres cosas, o aprender tres cosas. En primer lugar, el versículo nos muestra un imperativo a mirar el amor de Dios. En segundo lugar, vemos lo que nos dio Dios en ese amor. Y en tercer lugar, el versículo nos muestra por qué el mundo no conoce a los que reciben ese amor de Dios. En el estudio pasado, vimos el primer punto, es decir, el imperativo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hoy consideraremos el segundo punto de lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, en segundo lugar, miraremos lo que nos dio ese amor del Padre. ¿En qué consiste esa grandeza del amor que el Padre nos ha dado? La respuesta es en que Él nos ha hecho sus hijos, porque el texto dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para entender esto de haber sido hechos hijos de Dios, podemos entenderlo mejor si consideramos las siguientes palabras. Hay dos palabras lingüísticamente relacionadas, pero diferentes en su significado. Estas palabras son paternidad y paternal. Paternidad describe una relación en la que un hombre es responsable de la existencia física de un hijo, es decir, lo que se llama el padre biológico. Y la palabra paternal describe una relación íntima y amorosa del padre hacia su hijo. Entonces, teniendo en cuenta estos dos términos que son muy parecidos, podemos entender lo que significa llegar a ser hechos hijos de Dios.
En el sentido bíblico de la palabra paternidad, en relación con Dios, todos los seres humanos somos creación de Dios, porque todos los seres humanos existimos por Él, o sea que a Él le debemos nuestra existencia. Pero en cuanto al sentido bíblico de la palabra paternal, solo son hijos de Dios aquellos con los cuales Él en su gracia inicia una relación íntima y amorosa de Padre a través del nuevo nacimiento por la fe en el Señor Jesucristo cuando somos engendrados por Él. Noten lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 al 13 acerca de esto que estamos tratando, de la palabra paternal. Dice así Juan capítulo 1 versículos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El pasaje claramente nos enseña que a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, es decir, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto indica que solo a través de la fe en el precioso sacrificio de Cristo el Señor en la cruz del Calvario, venimos a ser hechos hijos de Dios. Porque el texto dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, dice que les dio potestad, el poder, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Esto indica que antes no éramos hijos y que solo a través de Jesucristo podemos llegar a ser hijos. Aunque éramos en sentido de paternidad creación de Dios, no éramos hijos de Dios paternalmente. Por el contrario, éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. No teníamos parte con Dios debido a nuestra condición pecaminosa. Por eso noten lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 8 al 11. Romanos 5 versículos 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje es glorioso porque nos aclara más ampliamente lo que venimos tratando, es decir, el tema de lo paternal. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró ese amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, inmerecedores del amor de Dios, pero aún así, Dios mostró su amor para con nosotros, siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, dio a su Hijo para que muriera por pecadores que nada merecíamos de Él. Esto es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a entregar su Hijo a la muerte para rescatar y salvar a hombres y mujeres de todas partes del mundo que no merecíamos nada de Él, que lo único que merecíamos era el juicio y la condenación eterna por haber violado sus mandamientos. Luego en el verso 9 continúa diciendo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí entonces nos sigue aclarando este concepto, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Esto indica que por haber creído en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, justificados en su sangre, porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz como sacrificio perfecto por el pecado, la fe en el sacrificio de Cristo o en su sangre nos hace ser libres de la ira de Dios. ¿Por qué razón?
porque el Padre castigó el pecado nuestro en su Hijo Jesucristo. El Hijo recibió la ira que nosotros merecíamos recibir. ¡Qué maravilloso y grandioso amor! Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, y mucho más estando ya justificados, porque el que nos justifica delante de Dios y nos presenta libres de culpa es Cristo, y la confianza que ponemos en lo que Él hizo por nosotros. Justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Salvador. Y continúa diciendo el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Nos dice el verso 10 que antes éramos enemigos de Dios, no teníamos parte con Él, pero a través de la muerte de Cristo y de ese amor que Él manifestó al entregar a su Hijo a la muerte, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, dice el texto. O sea que, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Nos reconcilió con el Padre, porque pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Y Él nos reconcilió con Dios. Al ser reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Es decir, que Él dio su vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y termina diciendo nuestro texto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, al entender esta realidad, que por Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios, y hemos llegado a ser hijos por su maravilloso amor, al dar a su Hijo a la muerte por nosotros. Nos gloriamos entonces en Dios nuestro Señor, porque por el Señor Jesucristo hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, nosotros debemos vivir en una alegría y en una fiesta constante de saber que por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hemos venido a ser reconciliados con Dios. Es decir, hemos venido a ser su familia, a ser sus hijos. Y esto es muy importante que nosotros lo agradezcamos y lo entendamos claramente, porque de esto depende la fe que salva, la fe que trasciende para vida eterna. Ahora miremos qué implica llegar a ser hijos de Dios. Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué implica llegar a ser hijos de Dios? El cristiano no es llamado hijo de Dios únicamente por una decisión jurídica y extrínseca de adopción, sino que también llega realmente a ser hijo de Dios. La adopción entre los hombres consiste solamente en la comunicación exterior de un derecho legal entre el adoptante y el adoptado, donde el adoptado participa de los derechos de hijo legítimo legalmente. En cambio, la adopción divina que ha realizado nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo consiste no solo en el derecho legal de los derechos de un hijo legítimo, sino en la participación de una nueva vida, de una nueva naturaleza semejante a la de Dios. ¡Qué maravilloso es esto! En este estado en el cual el adoptado recibe un nuevo nacimiento o regeneración, llegando a ser una nueva criatura. Esto es supremamente maravilloso, amables oyentes, porque llegamos a ser participantes de la naturaleza divina por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos decir que llegamos a ser hijos de Dios. Maravilloso, amables oyentes, saber que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora llegamos a ser participantes de la nueva vida, de una nueva naturaleza semejante a la de Dios. Noten lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, acerca de esta verdad. Dice así 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Claramente el texto nos habla de esta realidad de ser participantes de la naturaleza divina, del cambio radical que sucede en el creyente cuando cree en Jesucristo. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estamos en Cristo, si hemos confiado en Él, si pertenecemos ahora a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto es glorioso porque nos dice que al estar en Cristo, lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Hemos recibido una nueva naturaleza y hemos recibido un nuevo corazón. Hemos recibido una nueva mente. Hemos recibido un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas por la fe en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y noten lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el texto de Primera de Pedro, siendo renacidos, es decir, que cuando creemos en Cristo, volvemos a nacer. Nacimos físicamente, pero ahora, en Cristo Jesús, por la fe en su sacrificio perfecto, hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Y dice el texto que nacimos de nuevo o renacimos de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no de descendencia humana, no de descendencia pecaminosa, sino de una simiente incorruptible, es decir, una simiente que no tiene pecado, que es eterna, que permanece para siempre. ¿Y cuál es esa simiente? Pues la simiente de nuestro Señor Jesucristo, el cual no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y nosotros al creer en Cristo también somos engendrados por el Espíritu Santo en la familia de Dios y obtenemos una nueva simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El Dios de paz que nos resucitó de los muertos en la fe y en la obra de Cristo, nos ha hecho renacer de simiente incorruptible por su bendita palabra. Recordemos que la palabra de Dios es el mismo Cristo, el cual es el verbo que estaba en el principio con Dios, y su palabra es poderosa para cambiar y hacer renovar la vida de una persona. Y noten lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Sigue hablando de esto que implica llegar a ser hijos de Dios, es decir, tener una naturaleza divina. Dice así en Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice el texto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el texto que hemos leído que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, hemos recibido esas cosas de la vida, de la piedad, de la eternidad, de la vida espiritual con Dios, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Hemos sido llamados a conocer a Cristo y a través de ese conocimiento hemos recibido unas promesas. Esas promesas son maravillosas. Dice, por medio de las cuales nos llamó
a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces noten, amables oyentes, que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina por el conocimiento de la palabra de Dios y la fe en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque al conocer al Señor Jesucristo, al haber entendido nuestro pecado y reconocer que solo en Él tenemos salvación, huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y esto es supremamente importante, amables oyentes, porque en Cristo hemos recibido la participación de la nueva naturaleza divina en Cristo, que nos ha sido otorgada como garantía de nuestra redención. Y noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice así Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dice el texto que sabemos, que estamos seguros que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cómo nació de Dios? Por la fe en la obra redentora de Cristo. Y ese que nació de Dios adquirió una nueva naturaleza, es una nueva criatura. Y entonces, como ha nacido de Dios, no practica el pecado. El pecado ya no se enseñorea de él, ya no vive esclavo de su concupiscencia. ¿Por qué razón? Porque aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos engendrados de naturaleza divina, ahora somos hijos de Dios, estamos bajo la potestad y el cuidado de nuestro Padre Celestial, por lo tanto, el maligno no nos toca. Por eso alabamos y glorificamos el nombre de nuestro bendito y glorioso Salvador. Por eso el apóstol Juan, maravillado, exhorta a sus lectores a contemplar el don extraordinario del amor que Dios nos ha dado al hacernos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, amados hermanos, por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de simiente incorruptible, tenemos una simiente divina que perseveraremos hasta el fin de nuestros días, hasta que venga Cristo el Señor por nosotros a esta tierra, a quien le pertenecen la gloria, la honra y el honor, amados hermanos. Démosle gracias a Dios por habernos permitido hoy estudiar esta verdad acerca de el maravilloso amor que nos ha dado el Padre, acerca de eso que implica ser llamados hijos de Dios. Implica ser personas con una nueva naturaleza que honra y glorifica a Dios porque hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, amable oyente, yo le invito hoy a confiar en el Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has creído en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, no eres hijo. Y hoy Dios te está hablando para que seas su hijo, por la fe en la obra redentora de Cristo. Ven hoy a Jesús y confía en Él. Y si ya has creído, sigue confiando en Él, amándole y sirviéndole de todo corazón, porque esa es nuestra vida y en eso debemos gastar y ocupar nuestro tiempo en este mundo hasta que el Señor regrese o hasta el día de nuestra muerte. Que Dios salve a muchos en esta ciudad, en este departamento y en nuestra amada nación Colombia. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy.
Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.